El 3 de diciembre celebramos la fiesta de San Francisco Javier, patrono de las misiones. San Francisco abandonó todo cuanto poseía y encontró en Jesucristo la auténtica riqueza de su vida. Humilde apóstol del Señor, descubrió en la misión la mejor forma de seguirlo, de ofrecer su servicio a los demás y de una entrega apasionada a la Iglesia. San Francisco Javier y toda su obra representan un modelo genuino de confianza absoluta en Dios y de obediencia al Espíritu Santo. Bueno, pues es una gozada poder hablar hoy de San Francisco Javier porque estamos en su propia tierra, estamos en el corazón de Navarra, donde él vino a nacer en Javier el 7 de abril de 1506, de una familia pues muy piadosa, de una familia pudiente. Tenían un gran castillo, el gran castillo de Francisco Javier, y su padre Juan de Jasso y María de Azpilicueta, la mamá, pues sobre todo tenían un gran renombre porque su padre pertenecía al Real Consejo de Navarra, estaba muy íntimamente unido con el rey de Navarra. Era un triunfador, y para él el poder, el prestigio, su figura contaba en aquellos momentos muchísimo, ¿verdad? Incluso cuando él ya, creo, no sé si fue antes de salir del castillo, antes de emprender ese viaje, escribe al rey de Castilla para que le haga un documento donde se haga valer pues su abolengo, pues toda su dinastía, que eran de alta cumbre, ¿verdad? Y ese documento le va a llegar una vez que ya San Francisco Javier ya ha cambiado de rumbo de vida, que lo vamos a ver después con San Ignacio de Loyola cuando se encuentre con él. Entonces, Francisco Javier llega a un momento, creo que después de 5 o 6 años, ya se hace profesor, incluso es profesor en la Universidad de París, pero los caminos del Señor no son nuestros caminos, ¿verdad? ¿Quién le iba a decir a él? Y sobre todo cómo llega un momento en que Ignacio, bueno, es que la vida de Ignacio también es enorme, de grande, nos podemos entretener mucho en él, pero Ignacio pues había fracasado en Barcelona en los estudios, bueno, no en los estudios, sino que él quiere estudiar, después va a Alcalá de Henares, tiene que dejar también por problemas, va a Salamanca, pero él tenía la obsesión y se daba cuenta que necesitaba estar bien preparado pues para lo que el Señor le iba marcando en su vida. Tras la muerte de su padre en 1515 y la demolición de las torres y murallas del castillo de Javier por orden del cardenal Cisneros, Francisco Javier se orientó hacia la carrera eclesiástica y el cultivo de las humanidades. En 1525 se trasladó a París para completar su formación en el Colegio de Santa Bárbara, donde entabló amistad con Pedro Fabro e Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola sabemos cómo cae herido aquí precisamente en Navarra, en esa reconquista del rey de Castilla. Es llevado a su castillo y a través del problema de su herida y de su pierna y de las balas que le entraron, cañonazos ahí, entonces el Señor pues ahí le hace pensar, reflexionar y acaba pues cambiando de vida, dejando todo, de ser un gran capitán, un gran soldado del rey, y entonces él ya busca otro modo de vida y llega también pues a París a estudiar. Y qué cosas tiene el Señor, ¿verdad? Sí, es algo maravilloso ver cómo, fíjense, porque había en París, en la Sorbona, había más de 3.000 estudiantes, había muchas residencias, y fue a parar precisamente a la residencia donde vivía Francisco Javier, y encima le toca la misma habitación que Francisco Javier estaba viviendo también pues, con Pedro Fabro, que eran muy amigos y entrañables. San Ignacio de Loyola le pasaba 20 años a San Francisco Javier, y a consecuencia del problema de la herida de su pie o de la pierna, pues él se quedó cojo. Y entonces encima cojeaba, y además no simpatizaba tampoco mucho con Francisco Javier porque eran temperamentos antagónicos los dos,
¿verdad? Y por otro problema también, pues Ignacio de Loyola, entonces luchó contra Navarra, que tampoco era muy bonito para San Francisco Javier, pero bueno, Ignacio de Loyola tan pronto conoce a Francisco Javier, se da cuenta que eso es una joya, por su temperamento, por su valía, por su entrega, por su arrojo, por tantas cosas que él descubrió. Y entonces San Ignacio de Loyola dice, yo tengo que conquistar a Javier, porque si conquisto a Javier, conquisto un montón de mundos para Cristo, ¿verdad? Y así fue, y ahí estuvo 5 años Ignacio de Loyola, haciéndole ver a Francisco Javier de qué le servía toda la honra, toda la grandeza, todas las riquezas, si perdía su alma. ¿De qué te aprovecha ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Ahí estuvo constante, estuvo también ayudándole en momentos pues de penuria que también pasó, momentos a Francisco Javier, hasta que ya por fin, poco a poco, entre los amigos, porque ya se fue formando un pequeño grupo de jóvenes estudiantes con San Ignacio de Loyola, y ya llega un momento en que Francisco Javier ya cede y se apunta para hacer ejercicios espirituales, al menos que ejercicios espirituales de un mes. Y San Francisco Javier, pues era, como digo, un navarro de pies a cabeza, como una columna. Y así como se entregaba al estudio por adquirir lo que él había querido, ser un gran profesor, un gran diploma, pues lo mismo en los ejercicios espirituales, o todo o nada. Y entonces San Francisco Javier se entregó totalmente, y ahí es donde viene un cambio profundo en San Francisco Javier, ¿verdad? Y ya es cuando ya se forma ese pequeño grupo, y ahí en Montmartre, allí donde, en la gran catedral de París, es donde se van a reunir para hacer sus votos. Ignacio de Loyola tuvo noticia de que Juan III de Portugal buscaba misioneros que quisieran predicar la buena nueva en las Indias Orientales, y encomendó la tarea a San Francisco Javier, quien en marzo de 1540 partió a la corte portuguesa para organizar la expedición, y en 1541 inició su aventura misionera caracterizada por una activa labor evangelizadora, especialmente a partir de la fundación del Colegio Seminario de Santa Fe en Goa, India, para sacerdotes nativos, además de un arduo trabajo brindando atención y dedicación a los enfermos y a los presos. Una de las dificultades que se encontraba este colegio era que no había educadores, no había quien se hiciera cargo de este colegio seminario. Entonces es el gobernador el que le pide a nuestro santo, a Javier, que se haga cargo del seminario, y pues acepta, ¿no? Ya conocemos un poquito a Javier, su espíritu de entrega, de mortificación, sobre todo de dar todo de sí mismo. Entonces él decía que sí, porque sabía que era la obra de Dios. Luego, por su viaje que hizo a Oceanía, él mismo sería el que iría reclutando a jóvenes y los llevaría a ese seminario que se conoció como el Seminario de San Pablo, ¿no? Allí podemos ver también en nuestro santo, pues ese espíritu también de amor por las vocaciones, de amor por que otros jóvenes conozcan y puedan dar a conocer pues la fe, ese cristianismo que han encontrado, no solamente de palabras y de oídas, sino que el mismo Jesús, el mismo Dios que nos ama, manifestado en la vocación, en ellos mismos, pues pueda ser transmitida pues en las diferentes culturas donde él se encontraba, y que esas mismas culturas, esos mismos jóvenes de esos pueblos pudieran transmitir a su modo y según su cultura este mismo cristianismo que todos los católicos creemos y que queremos amar a Jesús, ¿no? Porque al final es el amor de Dios que se manifiesta. Entonces, gracias a San Francisco Javier también, pues hubieron muchísimos seminaristas de esas religiones, de esas regiones en las que se implantó el Evangelio según la cultura,
según el pensamiento, ya que fueron jóvenes de esos mismos sitios que se formaban y ahí mismo en sus pueblos podían compartir ese evangelio, esa palabra de Dios. Bueno, pues San Francisco Javier, llevado de su celo, cuando él se entera que hay una isla o que existe el Japón, entonces ya programa rápidamente su viaje para ir allí. Y creo que llegan en tiempos que incluso había mucha nieve. Y ellos, aunque iban con los pies descalzos, San Francisco Javier iba tan feliz, no le importaba si le salían llagas, si rozaduras, nada. Él iba cantando de poder llegar a ese lugar para poder conquistarlo para Cristo. ¿Y qué hace lo primero? Pues él piensa lo primero, pues ir a visitar pues al emperador y presentarse, pero como iba con ropas no iba elegante, sino que iba vestido de pobre, entonces no le quiso recibir y él se dio cuenta, o sea, por lo que les decían los demás, de la importancia que tenía pues la buena presencia. Entonces él cambia todo y se pone muy elegante, porque era entonces también, él vino a toda esa zona, vino también como nuncio de su santidad. Entonces se presentó y el emperador incluso le regaló una pagoda. Y ahí comienza a reconquistar tremendamente todo el Japón, crea recorre muchos lugares, sensibiliza a muchos japoneses y estando allí, pues también él se entera de que la cultura del japonés dependía también de la China, y él se entera que había un gran continente en la China. Entonces ya no vive. San Francisco Javier deja el Japón con el ansia y el deseo de ir a conquistar también todo el continente de la China, porque dice, si yo conquisto a toda la China, voy a conquistar a todo el mundo. Así pensaba Francisco Javier. San Francisco Javier administró el bautismo a miles de nativos en misión. Superó la oposición de los brahmanes y estableció una asidua correspondencia con los miembros de la Compañía de Jesús en Roma. Para entonces, Francisco Javier era poseedor de una fama como obrador de actos prodigiosos, y esto dio origen a numerosas vocaciones misioneras entre sus hermanos de la orden. El primer lugar al que asistió él fue en el año de 1541 a 1542, que fue del puerto de Lisboa a las Indias. Y el segundo viaje que realizó fue de las Indias de Molucca en 1545 a 1546. El tercer viaje que realizó y en el cual a él no le importaron esas dificultades que inclusive en los mares en algunas ocasiones tenían problemas porque venían las tormentas y esas tormentas ocasionaban que muchas personas murieran en ellas. Y él pues entregó, fue cuando fue precisamente de la India al Japón, que fue en el año de 1549 a 1551. Y finalmente entregando pues su vida y como lo vamos descubriendo poco a poco, también cómo él en esos viajes no solo entregaba su vida, sí, bueno, entregaba su vida, que ya era lo máximo, ¿no? Pero era al mismo Jesús a quien llevaba con su misma vida, ¿sí? Y era a los pequeños, a los niños, a quienes enamoraba primero en esos viajes. Y ellos les transmitían pues a sus padres, y sus padres pues guiados por sus pequeños pues asistían al mensaje que les llevaba San Francisco Javier, ese mensaje de amor que fue justamente de Japón a la India en 1552, donde él terminó ya pues esta parte evangelizadora, estos viajes, porque falleció y murió prematuramente a los 46 años. A él le bastaron 11 años para poder transmitir pues todo este mensaje que llevaba, en el cual no, de su parte pues lo dio todo, ¿sí? Y fue la India, Japón y otros países que pudieron tener pues el privilegio de poder compartir con este gran santo toda esta riqueza del amor de Dios, y que hasta el día de hoy todavía muchos japoneses, a través de su testimonio de vida,
en el cual se entregó él, siguen aún conociendo a este santo y siguen conociendo a Jesús. En sus distintos escritos, San Francisco Javier nos recuerda a menudo que sin una experiencia personal con Dios no puede haber verdadera misión. Por ello, toda su cercanía misionera, los rasgos de su espiritualidad, todo su compromiso con los pobres, los enfermos y todo su incansable celo misionero lo remite siempre como una fuente inagotable. Su amor a Cristo, su inquebrantable voluntad de seguirle y su confianza absoluta en la providencia amorosa de Dios. San Francisco también se distingue por una de esas grandes virtudes que es la caridad, ¿sí? La caridad que le sale al abrirse al encuentro del hermano a través de los enfermos, ¿sí? Y él era tanto el amor que tenía que prodigaba ese cariño, que prodigaba su ayuda para asistirles, no solo con la unción de los enfermos, que era propio de como sacerdotes, sino el de inclusive curar las heridas, estar con el que sufre, estar con el enfermo. Y nos dicen que a la espera de estar él cuando estuvo en Roma, esperando para ir a Tierra Santa, no estuvo esperando solo leyendo libros, sino que visitó a los hospitales y estuvo allí con los enfermos y ayudó a cuidar a los enfermos y pues no solo a cuidarlos, sino inclusive si él podía pues ayudar a sanar heridas o lo que fuera, él estaba allí para lo que se le necesitara. Iba, le ayudaba a cuidarlo, a curarlo, inclusive dicen que en las embarcaciones a las cuales él asistía había menos enfermos, porque no tan solo les cuidaba durante la enfermedad, sino desde antes ya procuraba que en la tripulación pues hubiera un cuidado de todas las personas, que fuera algo humanitario, y les procuraba pues cuidados, de verdad cuidados que necesitaban en ese viaje, ¿sí? Y también vemos a San Francisco Javier no solo cuidando y estando con los enfermos de su embarcación, sino también en los enfermos en los territorios en los cuales ya él desembarcó y estuvo predicando, ¿sí? Que era la India, Japón, y pues cómo no decirlo, que también cuando ya él estuvo a punto de morir, fue uno de los que necesitó también esa ayuda, ese cuidado porque estaba enfermo. Y pues bueno, así como el Señor permitió que él cuidara a otros, también el Señor permitió que otro le cuidara a él, que no muriera también sin esa asistencia, sin esa compañía, aunque sea de una persona, ¿sí? Y sin lugar a duda de la compañía de Jesús. Entonces, San Francisco Javier siempre lo daba todo con todos, inclusive pues lo vemos con los enfermos, con los más necesitados. Francisco Javier murió en el año de 1552 y en 1622 fue canonizado. El 14 de diciembre de 1927 fue proclamado el patrono universal de las misiones por el Papa Pío XI. San Francisco, hoy y siempre, es muestra de una vida entregada a la misión y de absoluta confianza a Dios. Bueno, pues le pidamos a San Francisco Javier nos dé ese celo apostólico, como se parece a San Pablo. Y él decía, "Ay de mí si no evangelizaré, Dios me va a pedir cuenta". Pero el celo, el amor y la entrega fue tan radical en San Francisco Javier que hasta sus cartas, cuando las escribía a Europa, se leían hasta en los púlpitos, en todos los lugares se leían sus cartas y se lograban muchas conversiones también. Bueno, pues un saludo para todos y pidámosle que nos dé un corazón al estilo de Javier y de San Pablo, apóstol. Que con el corazón y con la mente, y si el Señor nos pide también a dejar nuestra patria, pues recorramos el mundo entero, conquistando el mundo todo para Cristo.